Más importantes. Huamantla TV, las noticias más importantes de Huamantla en la región, todos los martes en punto de las 8 de la noche por Canal 9 de Cablecom. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 quilates. Aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis. Para los novios, argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata. Grabadas al momento con nombre y fecha. Sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses. Descuentos permanentes en compras de contado. Ya contamos con precios especiales por mayoreo. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras 2 direcciones. En el corazón de Huamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Ofrecemos una gran variedad en hamburguesas, pizzas, hot dogs y papas a la francesa. El mejor lugar en Huamantla, Tlaxcala. La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla. ¿Qué tal, amigos? Hoy 12 de octubre del 2015, pues estamos en tu programa El Placer de Ser. Psicóloga Gemma Salado Hernández está aquí contigo, tu amiga, tu compañera y bueno, si te quieres comunicar con nosotros, estamos en Facebook, huamantla.tv y también en heroicahuamantla.org, en Twitter, @huamantla7386 y YouTube, h.huamantla. Mi correo es gemsasico@hotmail.com y mi celular es el 247-100-5954. Y bueno, el día de hoy nuestro tema va a ser la historia de Mozart en general. Está un poco complicada, pero pues trataremos de darle lo más específico posible. La historia a quien pues va dedicada muy en especial a don Esteban Montiel Salado. Él es pianista de la ciudad de Huamantla, fue muy reconocido anteriormente, actualmente vive en Huamantla, pero pues ya está retirado. Él estudió con un pianista que se llama Ramsoli en Puebla, dio conciertos en el Teatro Principal, estudió con Joaquín Amparal y bueno, pues él trabajó como profesor de piano en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, más o menos 22 años. Él nace un 18 de noviembre y pues su pianista favorito es Chopin y pues aunque es su artista favorito, pues nosotros retomamos al saber de Mozart y tan interesante que está esta historia, pues lo quisimos dedicar a él. Y bueno, un poco también de su historia es que a él le apasiona mucho la música y lo que hace. De hecho, tiene un estudio donde antes de entrar tiene pintados a Beethoven y a Chopin. Su casa es muy interesante, tiene juegos de mesa, tiene su piano, tiene miles de libros. Él sabe hablar desde psicología, de historia, de teología, de todo lo que tú le puedas mencionar, él te lo contesta. Y bueno, le gusta el jazz, también es muy inteligente en cuanto a electricidad, le fascina, como ya todos podemos ver, la lectura y su pasión pues también es el boxeo. Y bueno, anteriormente, hace unos 20 años, él tenía su grupo de Toby, por llamarlo de alguna manera, en donde sus amigos pues eran Mario Pardo, el padre que ya falleció, Luis Nava, también ya falleció el señor Orozco,
Ernesto Carpinteiro, psicólogo, que por cierto fue en un tiempo mi gurú espiritual. Y bueno, también le mando muchos saludos. Y bueno, pues comenzamos, amigos. Vamos a tener también una cápsula de psicotips. Y bueno, vamos a empezar con la historia de Mozart. Vamos a dar sus datos generales. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida a Israel Lira. Él me va a ayudar a compartir con ustedes esta historia tan interesante de Mozart y vamos a ver qué podemos retomar de tan interesante vida. Es tiempo de escuchar una nueva alternativa en radio. ¿Vale? Se llama Juan Crisóstomo Wolfgang Amadeo Segismundo Mozart. Él nace el 27 de enero de 1756. Su escolaridad pues nunca fue formal. Su padre fue su único maestro. Su padre era una persona muy intelectual y también muy interesante. Es Leopoldo Mozart y tiene bachiller en filosofía, estudió un poco de abogacía, era violinista y compositor y también escribió un libro que tuvo 3 ediciones que más adelante lo vamos a nombrar. Y su mamá de Mozart se llamaba Ana María y era ama de casa, y cuando tuvo a Amadeo Mozart tenía 36 años. La ocupación de Mozart fue compositor de cámara de la corte de Leopoldo II, emperador de Austria. Fue el 7º hijo vivo de 7 hermanos. Cuando Mozart nació, se complicó un poco el parto porque había retención de placenta. El recién nacido, o sea, Mozart, fue alimentado con brebajes de la época porque en ese punto no se acostumbraba a la leche materna. Entonces, pues también un poco del vínculo entre madre e hijo, pues no se encontraba tan estrechamente relacionado. Y bueno, vamos a seguir. A ver, Israel, ¿qué nos puedes decir un poquito más de la historia de Mozart? Bueno, pues la historia de Mozart y en sí su historia clínica es muy interesante porque desde pequeño él fue una persona que nació con un talento impresionante, un genio desde chiquito. De hecho, a los 6 años él empezaba ya a hacer sus primeras obras y de hecho hay una historia donde él llega con un público donde todos lo ven tocar y se emocionan porque piensan que es una persona de edad normal, pero que es un enanito, por lo bien que toca, por lo bien que interpreta y sus composiciones, ¿no? Bueno, siendo que su infancia fue bastante difícil porque a los 6 años empezó con fiebre y nódulos dolorosos en huesos y piernas, también en los codos y en la región glútea. A los 7 años también tiene dolores en articulaciones, a los 8 amigdalitis severa, a los 9 tifoidea y artritis, a los 11 años, tiene viruela y después de esto entra en coma por lo que bajó de peso. Entonces, si vemos su historia y su infancia, pues la verdad, en cuestión de salud fue bastante precaria, ¿no? Aún así, él siempre, aunque está enfermo y está viajando, cabe también mencionar que todos estos males y todas esas enfermedades, en mucho tienen
su origen a todos los viajes, a toda la vida tan ajetreada que él llevaba, ya que desde niño él, teniendo ese talento, su papá lo llevaba a tocar, a presentarse por todos lados, ¿no? Era una fuente de ingresos también para la familia, una gran fuente de ingresos que en esa época él era como ahora un rockstar, como ahora una estrella de cine, ¿no? Está comparado con los grandes como Shakespeare, como todas esas figuras, y a su corta edad, bueno, pues teniendo esta ajetreada vida, bueno, pues es que tiene esa salud tan precaria, ¿no? Sí, de hecho, incluso un periodista comentaba que pues no creía que fuera él y de tan pequeña edad, ¿no? Entonces, en una ocasión asistió a entrevistarlo y de repente Mozart estaba platicando, estaba en la entrevista y de repente ve una escoba y se pone a jugar como si fuera un caballito, ¿no? Porque muchos pensaban también que podría ser un enano y con más edad. Entonces, pues no, realmente no había eso, sino que su talento, pues desde pequeño se fue desarrollando enormemente. Y bueno, ya pasando a otra cosa, la apariencia general de Mozart era de un individuo pues realmente de estatura muy baja, porque medía 1,52 de estatura, ¿no? Y era delgadito, con cicatrices porque le dio viruela y pues le quedaron secuelas, y pues sí, yo creo que eso también bajó un poquito su autoestima, ¿no? Porque pues aunque tenía los ojos azules, pues tenía secuelas de la viruela, su cabello era castaño claro. Y pues vamos a algo bien importante, que es el pabellón auricular anormal en la oreja izquierda, era grande, ancha y plana, con orificio del conducto en hendidura. Otro punto importante es que Mozart nació con la capacidad de reconocer y de recordar diferencias hasta de una octava de tono, cualidad que los músicos llaman oído absoluto. Bueno, a ver, Israel, tú que sabes de música, yo me imagino que identificaba y reconocía perfectamente cada letra, cada punto, cada sonido y cada espacio, ¿no? Claro, el oído absoluto es una cualidad que se adquiere. Hay dos formas. Muchas personas nacen ya con ese oído absoluto. Es una capacidad que tienes de reconocer los sonidos, pero no solo un sonido, sino que, por ejemplo, en los acordes, en el piano, puedes poner X acorde y hay personas que son capaces de decirte cada nota, cada una de las notas que conforman ese acorde, y aparte hay personas que pueden recordar, no sé, una canción completa, una obra completa, acorde por acorde, nota por nota. Entonces esa es una virtud que muy pocos tienen, y aparte, pues todavía mucho menos personas nacen ya con esa habilidad. Por ejemplo, hay muchos músicos que tardan pues casi toda la vida en desarrollar esa facultad, ya que es pues demasiado difícil, ¿no? Y Mozart lo tenía pues ya innatamente. Sí, aunque ese oído perfecto lo acompañó de la malformación congénita de un pabellón auricular, pues ahora en medicina es conocida como precisamente oreja de Mozart. Mozart muere el 5 de diciembre de 1791 y pues muy joven, realmente demasiado joven, a los 35 años de edad, de fiebre reumática, aunque hay mucha controversia en cuanto a su salud y en cuanto a su muerte, porque hay muchas suposiciones, pues la más frecuente es fiebre reumática y reumatismo, con encefalopatía hipertensiva a consecuencia de una insuficiencia renal terminal. Entonces, pues sí, como que había muchos puntos delicados en cuanto a su salud, ¿no? Porque al final comenta aquí en esta biografía, que es muy larga, pero comenta que Mozart ya ni siquiera se podía mover de tan hinchado que estaba, ¿no? Entonces muy probablemente es que sí, efectivamente haya sufrido de una insuficiencia renal, ¿no? Lo que haya pues también afectado su presión arterial y ya haya ocurrido la
encefalopatía, ¿no? Y bueno, como les comenté, su muerte ha causado mucha controversia porque muchas personas dijeron que era envenenamiento, otros que no, que le habían hecho otras cosas, y bueno, pues no, pues realmente en esa época se carecía de medicina, se carecía de manómetro, se carecía de análisis, se carecía de pues tantas cosas, y con lo que trataban en ese entonces a las personas pues era con puro brebaje, ¿no? O tecitos o etcétera, que pues sí hacía pero muy lentamente. Y bueno, ahora vamos a ver Mozart, mitos y realidades. ¿Cómo ves, Israel? Claro, de hecho, de Mozart hay muchísimos, yo creo que más mitos que realidades, ¿no? Y hablando de, por ejemplo, de su muerte, ahorita que estamos en eso, él también pensaba, él estaba convencido de que fue envenenado. Y hay tres probables y muy posibles causantes de su envenenamiento según él. Él temía por tres principales causas. La primera era Antonio Salieri, que era su archirrival, era como su rockstar de cabecera. Los dos eran muy buenos, muy reconocidos, pero Salieri siempre le tuvo mucha envidia porque, bueno, pues Mozart desde pequeñito tuvo ese don que Salieri no desarrolló tanto, y aparte del reconocimiento, entonces había una lucha ahí entre ellos dos que siempre estuvo muy ahí metida en su vida. También una persona celosa, Franz Hofdemel, que, bueno, él después de la muerte de Mozart se suicidó. Después de intentar matar a su esposa Magdalena, quien se rumora también que tuvo algún amorío con Mozart, que también no es de dudar porque Mozart era una persona bastante amorosa. Y bueno, en esa época pues yo creo que siendo la estrella que era él y siendo tan reconocido y con tanto dinero, pues no sería difícil que él tuviera ese pegue, como llamamos ahora. Y también ¿Lo dices por experiencia, Israel? No. No, nada de eso. Pero bueno, y la tercera de las teorías es que también pudieron haber sido los masones, ya que él en una ópera que hizo que se llama La flauta mágica, él revela varias simbología y algunos de los ritos que hacen en la masonería, lo cual no tuvo nada contentos a los masones de la logia a la que él pertenecía, y también se rumora mucho que también por ahí fue el envenenamiento, que hubo ahí un complot para acabar con la vida de él, para que no siguiera revelando todas esas situaciones, lo cual tampoco sería raro porque, bueno, pues los que conocen un poquito de masonería saben que, bueno, pues todo esto debe ser muy oculto, muy secreto, y bueno, cuando alguien se sale de control, se sale de control, pues hay que ponerlo a raya o hay que eliminarlo, ¿no? Entonces, bueno, esas son tres posibles personas que supuestamente él estaba muy convencido, porque eran muchas las personas que él pensaba que querían que ya no estuviera vivo. La gente que estaba alrededor, ¿no? Claro, y de hecho él muere pensando que fue envenenado. Entonces ya muchos estudios después nos dan la idea de que no fue así, pero bueno, eso con el tiempo se ha ido descubriendo. Y bueno, también es importante destacar los antecedentes familiares de Amadeo Mozart. Su mamá provenía de funcionarios arzobispales que figuraban como músicos y bueno, eran aficionados, no tanto se dedicaban específicamente a ser músicos, nada más pues de vez en cuando, ¿no? Y su padre, que pues para mí es una persona demasiado interesante, Leopoldo Mozart, provenía de una familia de artesanos. Su padre, de Leopoldo, era encuadernador y bueno, también se dedicaban a la albañilería. Leopoldo, en ese aspecto, el papá de Mozart, como que no estaba muy de acuerdo con seguir ese tipo de trabajos tan pesados, ¿no? Y aparte de que pues sus habilidades artísticas, y yo me imagino que era una persona demasiado inteligente, muy intelectual, pues abordó otro tipo de cosas, ¿no?
logró superar su extracto artesanal gracias a su inteligencia precoz y diversa. Estudió teología, leyes, violinista y fue autor del libro Método Racional para aprender a tocar el violín, el cual tuvo 3 reediciones en francés, holandés y ruso. Y bueno, el señor Leopoldo, pues, si no era un genio, pues sí era una persona muy dedicada y muy apasionada a lo que se dedicaba. Mostrando sus dotes pedagógico-musicales, consagrando su vida a la educación musical y explotación musical de Amadeus y de Ana María, una hermana de Mozart. Mozart es uno de los primeros músicos internacionales, ya no nacionales, sino internacionales de la historia. Los músicos que Mozart reconoció como sus maestros o superiores fueron Johann Christian Bach, el Bach católica, hijo de Christian Bach, el cual le recomendó que pues dejara un poco los pasos de su papá y se fuera más al contrapunto de la armonía alemana en sus composiciones. Y bueno, amigos, hasta aquí nos vamos a quedar por el momento. Vamos a una pausita y regresamos. Es tiempo de escuchar una nueva alternativa en radio. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan porque somos los mejores. Teléfonos 247-104-9809 y 247-11905. Visítanos en nuestras diferentes sucursales. Abasolo Oriente, número 113, en Huamantla, Tlaxcala. Avenida Xicoténcatl, número 397, en Santa María, Texcalac, Tlaxcala. Y en Aquiles Cerdán, número 404, en Apizaco, Tlaxcala. Ya lo sabes, Florerías Caridad, porque somos los mejores. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prendauto Fifmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prendauto Fifmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Pueblo de Cuauhtémoc, junto al puente peatonal aquí en Huamantla. Prendauto Fifmex. Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla. Huamantla TV, las noticias más importantes de Huamantla en la región, todos los martes en punto de las 8 de la noche por Canal 9 de Cablecom. Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Huamantla. Somos Grupo Huamantla.org, impreso, internet, radio y televisión, la nueva era digital en medios. Ya regresamos, amigos, y bueno, hoy quiero iniciar con una cápsula con Emanuel Huerta, que la va a decir, es una cápsula de psicotips. Adelante, Manuel. Sí, gracias. Gracias, psicóloga. Muchas gracias por decir mi nombre. Hola, amigos, ¿cómo están? Les voy a decir una cápsula de estudiar. En primer lugar, siempre pon atención en clase. Este es un buen hábito dentro del salón de clase. Si presentas atención a tu profesor, reducirás las horas de estudio fácilmente.
En segundo lugar, estudia con tiempo asignado y organízate. Si esperas hasta un día antes de tu examen, te frustrarás, no se te pegará. Hazlo diario, repásalo para que tengas el conocimiento fresco. En tercer lugar, pon a prueba lo que aprendes. No memorices solamente porque sí. Y lo aprendido. Para entender un tema, diagramas y esquemas o mapas conceptuales. Lo que más te gustará a comprenderlo con mayor rapidez. Dormir bien, mejores calificaciones. El dormir 7 horas favorece la consolidación de la memoria. El crecimiento y aprendizaje es lo que necesitas para obtener las mejores notas posibles. Si no entiendes a una pregunta, lo que te dice una mesa o algo así, no se puede estudiar bien cuando no entiendes nada. Entonces, si tienes dudas en casa, tal vez tus padres o hermano mayor pueda ayudarte o buscar en internet o un libro. Un buen sitio para estudiar. Tu casa. Elige un lugar que sea cómodo y útil. Eso te ayudará a concentrarte más a la hora de estudiar. Para cerrar, tener buenos apuntes facilitan el estudiar. Siempre anota la información que explique o escriba en clase y anota los temas y actividades en los trabajos ordinarios. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Gracias por tu participación. Bueno, pues muy buenos consejos de Emanuel. Y bueno, siguiendo hablando de Mozart, tenemos algo que, bueno, él siempre buscaba el reconocimiento como compositor, ya que él ansiaba obtener todo este reconocimiento, ya sea por su corta edad, por la inmadurez que esta misma le daba. Entonces, ese reconocimiento solo podía dárselo la ópera, esa curiosa forma musical que a fines del siglo XVIII constituye un punto de encuentro entre la burguesía y la aristocracia que empieza a liberarse. Solo el aplauso y la adulación que la gente le daba hacían que su éxito fuera para él algo tremendamente halagador. Entonces todo esto podría recordarle sus triunfos infantiles. Entonces su música también era su forma de expresarse, su forma de llamar la atención, ya que tuvo una infancia, dado a sus viajes, a sus enfermedades, bastante precaria. Entonces es ese paso de la infancia, adolescencia a la juventud, en donde él encuentra en la ópera esa forma de ganar ese elogio, esa atención de la gente. Y bueno, vemos también que los aspectos psicológicos importantes, como es el subconsciente colectivo occidental, tiene debilidad por sus héroes y semidioses que sean bellos, pobres de creatividad, fáciles, incomprendidos, célibes, que bueno, hasta la actualidad es muy difícil, y que mueran sobre todo jóvenes y en la miseria. El Mozart de la fantasía histórica parece un querubín de angelical creatividad,
En eso se suma Rafael, Shakespeare y Lorca, diferentes de los genios toscos, torturados, titánicos, como lo era Beethoven, Miguel Ángel, donde operan otras expectativas del subconsciente colectivo. Y bueno, vemos que Mozart emerge como un ser humano extraordinariamente complejo, plagado de virtudes, y así como de virtudes y como todos los seres humanos también tenemos defectos. Mozart era físicamente poco atractivo, era un hombre meticuloso, yo digo que también muy obsesivo. En su trabajo musical pues era súper excelente, era muy tranquilo a veces, en algunos momentos torpe. También en las relaciones humanas pues no se le daba mucho, que alcohólico, y aquí precisamente dice que pues también era mujeriego y muy jugador, lo que pues les causó grandes pérdidas a su familia, porque pues aunque trabajaba mucho y era excelente persona y excelente en lo que hacía, pero pues el juego es el juego y poco a poco se va el dinero, ¿no? Entonces si lo estás jugando constantemente pues hay pérdidas enormes, ¿no? Poseía un gran sentido del humor y era pues una persona desbordante. Otro mito también de Mozart es que presenta una angelical creatividad, a lo que Mozart dice, bueno, sí tengo un ángel, pero también me dedico, también soy constante, también sé lo que estoy haciendo, yo quiero trabajar, yo quiero superarme, y aún así, aunque tenía muchas habilidades, él era dedicado, no nada más a veces cuenta el talento, sino también la dedicación y la constancia que tú le pongas. La composición siempre estaba en su mente, nunca estaba directamente en el piano, nada más en su mente. El proceso creativo de Mozart obedecía seguramente a impulsos geniales, pero perfectamente matizados, elaborados y encuadrados en la cultura musical de su tiempo, para darles la versión más consumada. Mozart empieza a componer a los 7 años de edad. No empieza como muchas personas ya grandes, sino que desde pequeño, ¿no? Desde pequeño ya se ven sus habilidades y todo lo que tiene que ver con la música, pues es un experto. Así es, bueno, a esa corta edad y siendo un talentoso pianista, él empieza también a componer sus obras. Él sabe que en esos tiempos la ópera es como en nuestros tiempos el cine, como ser una estrella de cine, era lo que era el vínculo con la gente, ¿no? Porque muchos autores hacían música, ya sea para orquestas, hacían los preludios, por ejemplo Bach o Beethoven, hacían música donde ellos no eran tan presenciales. En cambio Mozart hacía óperas donde él también participaba, ¿no? Entonces hay una anécdota donde él entra de incógnito a una de sus óperas, una ópera que él escribió, y la ve y hay algo que no le gusta, y dado su carácter él se empieza a molestar, pero mantiene su postura callado y se mantiene escondido. Entonces empieza la obra, sigue su curso y todo, y en determinado momento él, sin razón o aparente, él se levanta y grita maldición, porque no está contento con lo que están haciendo con su música, con su obra, ¿no? Entonces él tiene esa personalidad tan desbordante, a veces muy creativo, a veces muy cariñoso, muy alegre, pero también tiene esa parte como deprimido, como reprimido también, ¿no? Dado que, bueno, pues él, dado sus viajes,
toda la infancia. Hay personas que dicen que de su vida, él una tercera parte de su vida la pasó viajando. Entonces todos esos viajes pues no le permitieron desarrollar su personalidad tan bien como debiera, ¿no? Y aparte de eso, la adulación de la gente, manejarse siempre con la realeza, con personas a lo mejor con un poco menos de escrúpulos, a lo mejor en determinado momento hasta su padre, ¿no? Con el que en un determinado momento rompe la relación porque él ya lo absorbe demasiado, ¿no? Le dice qué hacer, qué no hacer, lo mantiene pues casi preso, ¿no? Ya que él genera riquezas que ahora comparado, ¿no? Con una gran estrella de rock, con un actor de cine, con algo así, ¿no? Entonces en ese tiempo ser un joven tan talentoso, con tanto dinero, con tantos viajes, con tantos lujos, pues a veces también no permite desarrollar la capacidad como persona. Si a esto sumamos también su baja estatura, y realmente dicen por ahí que Mozart era bastante feíto, entonces él tuvo una decepción amorosa con el gran amor de su vida, que fue Alosia, no me acuerdo el apellido, pero fue su gran amor de la infancia, adolescencia, juventud, la cual después de un tiempo lo rechaza y le dice que, bueno, pues la verdad es que está bastante feíto y chaparrito, y aunque sea una estrella, aunque sea un gran compositor, pues no le gusta. Entonces eso acaba totalmente con la autoestima de Mozart, ¿no? Como siendo el gran compositor y gran autor que era, lo llegaron a despreciar por sus defectos, ¿no? Ya que también pues estaba medio cacarizo de la cara, y tenía aparte estrabismo, que entonces estaba medio visquito, aparte de lo bajito. Qué cruel eres. Aparte de lo bajito que era, pues entonces eso fue terrible para él, ¿no? O sea, tenía por un lado toda la halagos de la realeza y todo, pero por el otro lado pues lo despreciaban las mujeres por ser feicito, ¿no? Sí, pero también decimos que se casó con la hermana, o sea, que no andaba tan perdido, ¿no? Aunque no estaba tan enamorado ni estaba tan embelesado con la hermana, pues se casó con ella y duró 9 años de casado, ¿no? Mozart también vemos que era uno de los muchos compositores de talento, aunque ¿qué crees? Que en Viena no era reconocido como un genio superior. Hecho que, por otro lado, en Praga sí era pues reconocido y era un genio, y pues las bambalinas y todo eso, ya que pues era una provincia, ¿no? Es como acá llega cualquier persona y viene de otro lugar. Y efectivamente, ¿no? Hoy ya no sabemos qué tapete hacerle o qué alfombra ponerle, porque viene de otro lugar. Y si es guamantleco o es de calles aledañas a Huamantla, pues no, es que no sirve, es chafa, etcétera, ¿no? Entonces, pues como dice, nadie es profeta en su tierra. Así es, ¿no? Y él ansiaba el reconocimiento en su tierra, ¿no? Y realmente eso no fue tanto el que no le dieran el reconocimiento, sino que era tanta la envidia que le tenían, porque desde pequeñito él fue muy talentoso, y también eso de ser tan talentoso y tan famoso le costó mucho trabajo desapegarse de esa figura que tenían de él. Cuando va creciendo y ya no es un pequeñito, ya no va causando la misma gracia, la misma atención, y más que, bueno, pues todos los defectos que él tenía lo van haciendo como que una especie media rara, ni niño ni grande, entonces se quedó como en el limbo, ¿no? Como en la adolescencia, en la adolescencia, ¿no? Como dicen que yo conozco muchos hombres que se quedan en la adolescencia y ya tienen 50, ya tienen 40, ya tienen 30 y creen que tienen 15, pero no. Era el clásico chavorruco. Ándale. No, y aparte, cuando, por ejemplo, vimos el tema de las emociones, había 3 tipos de personas, ¿no? Y él está en las de las aceptadas, es decir, que él sabía lo que hacía, hacia dónde iba, y él estaba seguro de lo que quería hacer y a dónde quería llegar. Él no decía, es que estoy feíto, entonces pues, sí, le afectaba un poco su autoestima, pero a pesar de eso,
Él siguió su camino, no le importaba mucho lo que opinaban los demás, no quería que lo aceptaran como un genio. Bueno, amigos, hasta aquí nos quedamos y vamos a una pausita. Regresamos. Es tiempo de escuchar una nueva alternativa en radio. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan porque somos los mejores. Teléfonos 247-104-9809 y 247-11905. Visítanos en nuestras diferentes sucursales. Abasolo Oriente, número 113, en Huamantla, Tlaxcala. Avenida Xicoténcatl, número 397, en Santa María, Texcalac, Tlaxcala. Y en Aquiles Cerdán, número 404, en Apizaco, Tlaxcala. Ya lo sabes, Florerías Caridad, porque somos los mejores. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte número 607 en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 24 74 72 08 93. Sejofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas. Huamantla TV, las noticias más importantes de Huamantla en la región, todos los martes en punto de las 8 de la noche por Canal 9 de Cablecom. Es tiempo de escuchar una nueva alternativa en radio. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prendauto Fifmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prendauto Fifmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Pueblo de Cuauhtémoc, junto al puente peatonal aquí en Huamantla. Prendauto Fifmex. Es tiempo de escuchar una nueva alternativa en radio. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Y la licenciada Gema pues tuvo que dejarnos para ir a un compromiso que tenía, así que bueno, en su nombre voy a despedir el programa, pero no sin antes seguir platicando con ustedes un ratito más acerca de Mozart, de su obra, de su vida. Y bueno, en este último bloque vamos a hablar ya pues de lo que fue el final de su vida y su muerte, la cual estábamos platicando desde hace un ratito que, bueno, pues estuvo plagada de muchos altibajos. Desde su nacimiento, bueno, pues fue bastante complicado. Su infancia, con tantos viajes, con tanto ajetreo, pero bueno, pues él siempre estuvo escribiendo música, siempre estuvo componiendo, siempre estuvo muy activo. Y bueno, entre 1789 y 1790, él empezó a presentar con cierta frecuencia manifestaciones de cansancio, depresión y dolor de cabeza. Como antecedentes inmediatos, en 1791 la palidez aumentó y la pérdida de peso a lo largo de los últimos meses, dolor abdominal, y en las últimas semanas, de mediados de octubre a mediados de noviembre,
el tiempo fue pésimo, con frecuentes tormentas de nieve y lluvias, más propias de otros meses como enero-febrero, más de invierno. Entonces esto repercutió mucho en la salud de Mozart, que en ese entonces estaba en el cenit de su carrera, era muy reconocido, era el de los compositores más exitosos de ese tiempo, del siglo XVIII. Entonces, bueno, tanto fue el ajetreo que él se deterioró mucho de salud. Entonces, el 4 de diciembre, Mozart tenía, como él decía, sabor a muerte en la lengua. Pero bueno, él todavía fue capaz de escribir música con pulso firme. Y por última vez, una mejoría que él experimentó le permitió hacer con un grupo de amigos un ensayo de la parte de un requiem. Bueno, un requiem es una obra que los compositores del siglo XVIII hacían, que es como dedicado a la muerte. No dedicado a la muerte, sino que habla de muerte para honrar a alguien, honrar a los reyes, honrar a las personas muy importantes de ese tiempo. Entonces un requiem se trata de eso. Entonces lo curioso de esto es que él en sus últimos días logra hacer su propio requiem, la cual es una de sus obras más famosas. Entre sus obras también muy famosas fue La flauta mágica, Don Juan, que fue igual una ópera. Entonces él termina sus días y logrando finalizar su propio requiem. Entonces, cuando el llanto de Mozart interrumpió el ensayo y la fiebre arreció, hasta las 11 de la noche de ese mismo día, su doctor llamó de emergencia, aplicó los brebajes, las compresas y lo que se utilizaba en aquellos tiempos en la cabeza, con lo que Mozart pues ya pierde el sentido esa noche. Y bueno, pues al día siguiente él trató de incorporarse, abrió los ojos, infló sus cachetes como si quisiera tocar la trompeta o algo así, pero bueno, ya no fue posible. Entonces él cayó inconsciente y con la cara a la pared. Pocos minutos después de esto, bueno, pues Mozart fallece. La hora exacta de su muerte quedó registrada en forma precisa con una carta de su hermana, escrita en 1792, el 5 de diciembre, 55 minutos después de la medianoche, o sea, casi a la 1 de la madrugada ya del 5 de diciembre. Bueno, pues muere Mozart. Entonces, esto ya después es confirmado por los hijos de Mozart. Carlos Tomás Mozart dejó un testimonio sin fecha en el que alude a la hinchazón del cuerpo de su padre días antes de morir y el olor fétido que despedía en vida. Entonces eso es lo que hace suponer que había muerto de fiebre reumática, de algún defecto también de los riñones. Entonces hay muchos mitos en cuanto a la muerte, ¿no? En cambio el mismo Mozart, él muere convencido de que fue envenenado, ya sea por sus rivales de amores, por sus rivales de la música o por los masones, ¿no? De los que se habla que él da a conocer muchos de sus ritos, mucha de su simbología en sus óperas, los cuales pues no están nada contentos, ¿no? Y bueno, amigos, pues para finalizar el programa vamos a hablar un poquito de la gimnasia cerebral. En cuanto a la música, se sabe mucho acerca de la música, que las vibraciones nos hacen sentir, nos hacen calmarnos, nos hacen sentir muchas emociones y magnifican estas emociones, ¿no? Entonces, el doctor Tomatis afirma que la música de Mozart, dado a las vibraciones que produce, activan y sincronizan los músculos del bebé, de tal manera que su cerebro recibe la vibración rítmica y armoniosa, y así será su respuesta rítmica y armoniosa.
hermosa. O sea que nosotros desde el embarazo percibimos toda esta armonía, el ritmo. Y bueno, de hecho hay muchas terapias donde se involucra la música de Beethoven, también de Mozart, de Vivaldi. Cuando el feto está en el estómago de nuestras mamás, entonces ahí es muy, muy interesante lo que se produce, ¿no? Entonces es muy bueno esto para las chicas que están embarazadas. Bueno, pues también ponerles algo de música a sus bebés, escuchar nosotros mismos la música nos da un sentido de relajación, de alegría. Y bueno, no solamente la música solamente nos ayuda a sentir, a percibir esas emociones, esas sensaciones. Pero bueno, lo mejor es nosotros estar bien con nosotros mismos y poder apoyarnos de la música. Obviamente la música por sí sola no hace magia. Bueno, el doctor Lozano, investigador búlgaro, propone que para mayor aprendizaje activo debemos escuchar a Mozart, la Sinfonía Sinfónica de Praga, conciertos para violín y orquesta, la número 5 en La mayor, para violín, 4 en Re mayor, para piano, en Si sostenido, y bueno, muchas otras obras, ya sea por ejemplo de Vivaldi, Las 4 estaciones, los Requiem de Mozart, los Canon de Pachelbel. Y bueno, para revitalizar el cerebro, con Mozart, también los conciertos para violín 1, 2, 3, 4 y 5, las sinfonías de Beethoven. Bueno, entonces todas estas obras nos ayudan a agilizar nuestro cerebro, nuestras emociones, pero lo más importante es nosotros estar contentos, estar felices y siempre tener una actitud positiva. Bueno, pues para mí ha sido un honor. Yo soy Israel Lira. Esta ocasión despido en nombre de la licenciada Gema Salado. Y bueno, fue un honor estar aquí con ustedes y espero que no sea la última vez. Así que pórtense muy bien, disfruten mucho de la vida y estaremos platicando en otra ocasión con temas muy interesantes que seguramente nos van a dar muchas satisfacciones y nos van a dar mucho de qué hablar. Así que sean felices y nos vemos pronto. Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Huamantla. Somos Grupo Huamantla.org, impreso, internet, radio y televisión, la nueva era digital en medios. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prendauto Fifmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prendauto Fifmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Pueblo de Cuauhtémoc, junto al puente peatonal aquí en Huamantla. Prenda Auto Fifmex.